tal vez paradigmático del desarrollo del antisemitismo en América Latina y en ese momento en el mundo, sea el tema de los refugiados judíos del nazismo. Creo que los contactos que se desarrollaron en ese momento entre Europa, en general en sus políticas de segregación, persecución, expulsión y últimamente de exterminio de los judíos, y los países latinoamericanos tienen procesos, actitudes, comportamientos que en ellos podemos detectar contenidos hostiles. Yo quisiera señalar que hay una historia interconectada entre, por ejemplo, las situaciones que se dan en América Latina como país potencial del exilio e historias separadas que ya no están conectadas directamente con la necesidad de dar asilo, sino que se han desarrollado totalmente independiente de otros eventos que se dan en el mundo. Ahora, los escenarios entre historias conectadas o separadas difieren, pero tanto podríamos decir en la Conferencia de Vián de 1938 como en el encuentro del Comité Intergubernamental para Refugiados en 1938 también, en agosto, en Londres, hubo lo que llamaríamos cadenas transmisoras de una actitud frente al exilio judío y transmisoras también de prejuicios. Estos debates aparecieron, como digo, cadenas transmisoras, esto es, influencia, que fueron desarrollando precisamente el rechazo del grupo judío. Y esto impactó directamente en la noción colectiva que podría tenerse sobre cuál es la política de cada uno de los países. En el caso de México, si nosotros atendemos a cuáles eran los mensajes, que mensajes similares estuvieron en otros países latinoamericanos, se hablaba de que se trataba de una población de la cual los países europeos querían deshacerse, de una población que solo traería mal, que era bien sabido textualmente, diría, que los elementos que buscan refugio en nuestro país son ajenos al interés nacional, que constituyen una casta exclusiva, que cuando se desarrolla y crece actúa contra los intereses nacionales. Si este fue el caso de México y su política fue restrictiva y selectiva, contrastando con la política que tuvo el gobierno de México frente al exilio español, que lo vio como aquel grupo que era similar religiosa, lingüística y étnicamente a la población nacional. Hay otros países que tuvieron comportamientos que sorprenden. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores limitó el ingreso de los judíos de Alemania desde el 38, que ya había sido aplicada esta limitación a judíos provenientes de Rumania, Polonia, Rusia, esto es, del este europeo. Y nuevamente, si vemos las actas durante ese periodo, vemos que se define como un grupo ubicuo, difuso, que tienen un marca de una nacionalidad que se esconde detrás de la nacionalidad que los acoge y por tanto diríamos que no son nacionales. Y en el caso de Colombia, realmente la capacidad de incorporación o recepción de los refugiados fue nula. En el caso de Argentina también se dieron situaciones extremas. Una pico fue en el año 1942, cuando era presidente Ramón Castillo, y frente a la posibilidad de rescate, de refugio a niños huérfanos que podrían entrar, se señaló, sobre todo con la influencia de un nacionalismo de derecha muy xenófobo,
que esto sería un asalto judío y por tanto no debería darse. Como dijo años después en su investigación el historiador Alper Donji, lo que está en el caso de Argentina es que lo que ellos definieron como el problema judío era el judío en sí, no un problema. Entonces las políticas antisemitas que se desarrollaron realmente generaron, en el caso de Argentina, también expresiones de violencia antes y después. En el caso de Costa Rica, que ha sido considerada siempre como una democracia muy sólida, nosotros vemos también una actividad de grupos antisemitas intensos en los 30 y en los 50, que estaban alentados por las clases medias, el partido nazi. Esto vale decir, y es muy importante, lo mismo se dio en el caso de México. Las actividades que se movilizan para oponerse a la aceptación de los refugiados judíos tienen la participación sobre todo de sectores de la clase media que temen en el comercio, la pequeña industria, etcétera, ser desplazados por la inmigración que llega. Aquí en el caso de Costa Rica vemos como un nacionalismo antisemita los define a los judíos como agente del comunismo. Y esto permanente se va a dar, y esta fobia fue reforzada precisamente por el hecho que muchos miembros de la comunidad judía tenían posturas liberales y militaban en la izquierda. Esto es, digamos, la distinción entre una realidad y un prejuicio. Y quisiera concluir señalando el caso de Brasil, porque aquí hay un caso muy interesante. En Brasil, la posibilidad de abrir las puertas al exilio judío, sobre todo en el periodo que va del 30 al 37, 38, 39 diríamos, donde cada vez es más sustantivo el número de judíos que ingresa, lo que se hace es utilizar esta visión de que el judío tiene vocación por el comercio, por el desarrollo, por la modernidad. En lugar de ser visto esto como una amenaza, precisamente se encuadra como una posibilidad de beneficiar el desarrollo nacional. Y claro, aquí tenemos sin lugar a duda el papel tan destacado que en 1938 tiene Osvaldo Arana como embajador de Brasil en Estados Unidos y la posibilidad de gestionar. Concluyo señalando que en general la política del continente fue una política de gran convergencia en la expresión de grupos antijudíos, antisemitas, que influyen sobre los gobiernos y que refuerzan la posibilidad de cerrar las puertas al exilio judío.